Hola, soy yo, Conan. Paso rápidamente por acá para disculparme con ustedes, ya que hace 8 días mencioné que publicaría la segunda parte de este video en 4 días. Para resumir el motivo de mi tardanza, no me gustó el audio del video anterior, ya que contenía varios errores de pronunciación. Por eso decidí rehacer la primera parte, corregir el audio y, de paso, actualizar el fondo de mis videos. Dicho esto, comencemos con el video. La historia comienza en una habitación que estaba completamente a oscuras. La única fuente de luz provenía del gran televisor, donde se podía ver que el dueño de la habitación estaba jugando videojuegos. El dueño de la habitación era nada más y nada menos que la hija mayor del gran y temido rey demonio, llamada Vanessa. En ese momento, ella se quejaba porque la habían eliminado de la partida del videojuego que ella estaba jugando. Vanessa frunció el ceño, frustrada y enojada por haber sido eliminada de la partida nuevamente. Con un suspiro pesado, ella se dijo a sí misma que en la próxima partida ella les mostraría a esos seres insignificantes su verdadero poder en el videojuego. Minutos después, una figura prominente entró en la habitación de Vanessa. Era el gran y temido rey demonio, gobernante del inframundo, el cual miraba a su hija mayor con enojo y decepción. El rey demonio suspiró pesadamente y le preguntó a su hija si ya había tenido suficiente con sus inservibles videojuegos. Vanessa simplemente miró a su padre, un poco confundida por su repentina aparición en su habitación. Ante la expresión de confusión de su hija, el rey demonio frunció el ceño. Con una voz más grave, le preguntó a Vanessa que hasta cuándo ella seguiría perdiendo el tiempo jugando videojuegos sin hacer nada productivo en la vida. Vanessa se rió levemente ante las palabras de su padre. Ella le dijo que no se preocupara por algo tan insignificante, ya que, como hija del gran rey demonio, ella podía hacer lo que quisiera sin preocuparse por nada. Mientras decía eso de manera burlona y despreocupada, le ordenó a uno de sus pequeños sirvientes que le trajera un refresco para así saciar su sed. Acto seguido, Vanessa volvió a jugar su amado videojuego mientras bebía su refresco. Despreocupadamente, ella le dijo a su padre que los demonios vivían eternamente, por lo que el tiempo era relativo para ellos y no tenía que apresurarse en absoluto. Después de todo eso, Vanessa simplemente le pidió a su padre que la dejara en paz y que volviera a hacer las cosas que hacen los reyes demonio. Mientras le decía todo eso, ella le dio varias patadas para que él se fuera de su habitación y la dejara en paz. Por otro lado, el rey demonio miró con decepción a su hija. Según él, Vanessa se parecía mucho a su madre, la reina de los súcubos y los demonios. Poco después, el rey demonio suspiró pesadamente y, de manera tranquila, se acercó a la mesa de madera donde estaba la consola de videojuegos de su hija. Vanessa miró a su padre con curiosidad y confusión, ya que ella no sabía lo que pretendía hacer. No pudo evitar preguntarle al respecto a su padre sobre lo que él que iba a hacer. El rey demonio ignoró la pregunta de su hija. Activó su visión de calor y la dirigió hacia la consola de videojuegos, derritiéndola por completo y dejándola inservible. Esta acción dejó a Vanessa totalmente sorprendida, ya que no esperaba que su padre destruyera su amada consola de videojuegos. Vanessa se levantó rápidamente de su silla gamer y se arrodilló junto a los restos de su amada consola. Enojada y frustrada, no tardó en regañar e insultar a su padre, gritándole lo difícil que le había sido conseguir la última edición de la consola de videojuegos que él acababa de destruir. El rey demonio se cruzó de brazos, sin darle mucha importancia a las quejas e insultos de su hija. De manera seria, él le dijo a Vanessa que ella no volvería a jugar videojuegos hasta que fuera al mundo humano y le trajera una sola alma humana. Vanessa se quedó en silencio por unos segundos, ya que las palabras de su padre la habían tomado por sorpresa. Poco después, Vanessa simplemente se rió de las palabras de su padre. Luego, de manera burlona, le dijo que no haría absolutamente nada de lo que él le dijera. Acto seguido, le mostró el dedo del medio a su padre y continuó insultándolo. Segundos después, Vanessa se burló aún más de su padre. Le reveló que ella sabía que él probablemente haría algo así, por lo que de manera ingeniosa había ordenado 1000 unidades de la misma consola de videojuegos que él le había destruido. Como hija suya, le había sido muy fácil conseguir y ordenar las 1000 unidades. Por su parte, el rey demonio solo miró fijamente a su hija, muy enojado por las constantes burlas e insultos por parte de ella. Minutos después, el rey demonio agarró a su hija y la arrastró a la fuerza hacia un lugar en específico. Al llegar, le ordenó a uno de sus sirvientes que abriera el portal al mundo humano,
ya que otra súcubo estaría en el programa de entrenamiento de recolección de almas humanas. El sirviente obedeció a su amo y abrió el portal. Mientras tanto, Vanessa trataba desesperadamente de liberarse del agarre de su padre. Al ver que ella no podía liberarse, Vanessa recurrió a desahogarse con insultos hacia su padre. También trató de amenazar a su padre con acusarlo con su mamá para que ella le diera su merecido a él. Pero el rey demonio no le dio importancia a las palabras de su hija y siguió dirigiéndose al portal que conducía al mundo humano. Cerca del portal, el sirviente del rey demonio aplaudió con emoción y le dijo a Vanessa que las demás súcubos ya se habían ido al mundo humano. Por lo tanto, ella debía apresurarse para obtener su primera alma humana antes que las demás. Vanessa, al oír eso, gruñó muy molesta. Segundos después, el rey demonio, sin dudar, lanzó a su hija por el portal. El sirviente le daba ánimos a Vanessa, diciéndole que recordara el entrenamiento que ella había tenido. Mientras ella era arrojada al vacío por su propio padre, Vanessa los insultaba y maldecía a ambos con todas sus fuerzas, ya que nunca había tenido ningún entrenamiento para recolectar un alma humana. Después de unos segundos cayendo en picada, Vanessa aterrizó fuertemente en el suelo. Amortiguó un poco la caída con su trasero, pero aún así eso no evitó que ella gritara de dolor por el impacto. Cuando el dolor de su trasero disminuyó un poco, Vanessa se acarició con cuidado la zona más lastimada de su trasero. Ella solo podía maldecir internamente a su padre de innumerables maneras por haberla arrojado al vacío. Cuando el dolor de su trasero finalmente se había ido, Vanessa levantó lentamente la mirada y observó a su alrededor. Notó de inmediato que estaba en un lugar totalmente diferente y extraño para ella. Después de unos segundos, finalmente se dio cuenta de que estaba en el mundo humano, por lo cual, de nuevo, no pudo evitar maldecir internamente a su padre. Vanessa miraba a su alrededor con curiosidad, pero en eso alzó un poco la mirada y notó que la puerta del portal que conducía al inframundo todavía estaba ahí. Ella se había quedado procesando esa información por unos segundos. Cuando ella finalmente reaccionó, Vanessa rápidamente sacó sus alas de demonio y voló en dirección a la puerta del portal. Al estar frente a la puerta, comenzó a golpearla con todas sus fuerzas mientras maldecía en voz alta y le exigía a su padre que la abriera para poder regresar y seguir jugando su amado videojuego. Segundos después, el rey demonio abrió la puerta del portal, pero no con la intención de acceder a las demandas de su hija mayor y traerla de regreso. Todo lo contrario, la abrió simplemente para golpearla con su gran puño y mandarla lejos de la puerta del portal. Ante el golpe de su padre, Vanessa cayó por segunda vez al suelo. Esta vez, su cara amortiguó el impacto de la caída, mientras la puerta del portal desaparecía lentamente detrás de ella. Vanessa había quedado en una posición comprometida, lo que hizo que algunas personas que pasaban se detuvieran a mirarla. Incluso, algunos pervertidos lograron sacar fotos de su trasero. Cuando el dolor de su cara finalmente desapareció, Vanessa se levantó del suelo y comenzó a maldecir en voz alta a su padre, totalmente enojada y frustrada por todo lo que estaba sucediendo. Su rabieta llamó la atención de las personas, quienes la miraban con completa confusión. Segundos después, Vanessa suspiró pesadamente para calmarse un poco. Luego, con determinación, se dijo a sí misma que definitivamente encontraría un alma humana para poder volver al inframundo y a su vida donde no hacía absolutamente nada. Algunos minutos después, Vanessa de alguna manera había llegado a una heladería y comprado un helado con dinero humano de no sé dónde. Ella se sentó en una mesa para comer con tranquilidad, aunque, claro, tenía el ceño fruncido mientras lo hacía. Luego, Vanessa dio un largo y pesado suspiro. Volteó a su alrededor, observando a las personas que caminaban cerca de la heladería. Ella miraba a dichas personas con curiosidad y desdén. Vanessa examinaba atentamente a las personas que pasaban. Internamente, pensaba que ella era la misma princesa del infierno, y que como tal, la primera alma que ella obtendría tenía que provenir de un hombre guapo. Ella que como la misma hija del rey demonio, ella merecía lo mejor de lo mejor. Lentamente, Vanessa se fue sonrojando mientras una sonrisa pervertida aparecía en sus labios. Ella se decía a sí misma que para quitarle el alma a un ser humano, debía tener relaciones sexuales con esa persona. Sin embargo, ella no tenía ninguna experiencia en eso, pero a pesar de eso, ella decidió no preocuparse por esos detalles insignificantes. En ese momento, Vanessa había notado como un hombre de vestimenta elegante se paraba a unos metros frente a ella para mirar la hora en su lujoso reloj de oro.
Ella lo miró con curiosidad y luego con detenimiento, evaluándolo de pies a cabeza a ese hombre. Segundos después, Vanessa sonrió maliciosamente, sin apartar la mirada del hombre que había llamado su atención. Internamente, ella pensaba que aquel hombre era realmente muy atractivo y cumplía con todas sus expectativas y estándares que ella tenía. En ese momento, ella decidió que aquel hombre sería su primer objetivo para obtener su primera alma. Poco después, Vanessa se acercó al hombre de vestimenta elegante. Ella, feliz y emocionada, le propuso de manera casual a él que ellos dos tuvieran relaciones sexuales. El hombre se quedó sorprendido por la repentina aparición de Vanessa y se sonrojó por la desvergonzada propuesta de ella. Aquel hombre se quedó en silencio, sin saber qué responder. Vanessa, al ver que aquel hombre no decía nada, lo maldijo internamente, pensando que él no le quería dar su alma a ella. Después de unos segundos, el hombre de vestimenta elegante por fin reaccionó. Apartó a Vanessa y le dijo, un poco avergonzado, que él no estaba interesado en las damas de compañía que ofrecían sus servicios por las calles de manera tan desvergonzada. Esas palabras dejaron a Vanessa momentáneamente aturdida y confundida mientras veía cómo el hombre se alejaba lentamente de ella. Segundos después, Vanessa finalmente reaccionó. Las venas lentamente comenzaron a marcarse en su rostro mientras observaba, enojada e indignada, al hombre de vestimenta elegante, fulminándolo con la mirada. Ella en ese momento le preguntó seriamente a él qué había querido decir con eso. Minutos después, se veía como el hombre de vestimenta elegante corría rápidamente por la calle, siendo perseguido por una furiosa Vanessa, la cual estaba dispuesta a lastimarlo por haberle dicho esas cosas a una princesa de alto nivel como lo era ella. Mientras corrían, pasaron frente a un pequeño puesto de perros calientes, donde había una oficial de policía comiendo y disfrutando tranquilamente uno. El hombre de vestimenta elegante vio a la policía y no dudó en gritar pidiendo ayuda, suplicando también que su mamá lo viniera a ayudar. Por parte de Vanessa, ella solo se enojó aún más con el hombre de vestimenta elegante por empezar a gritar. Ella, estando muy furiosa, le reclamó, diciéndole a él sobre quién se creía para hablarle así, ya que ella era la hija del rey demonio y princesa del inframundo. Una hora después, en el inframundo, el rey demonio estaba en su oficina. Él había estado firmando muchos papeles, por lo que se tomó un momento para poder descansar y tomar de su delicioso café, pero esa tranquilidad no le había durado mucho, ya que uno de sus pequeños sirvientes había entrado a su oficina trayendo más papeles para que él los firmara. El rey demonio, al ver más papeles que él tenía que firmar, simplemente suspiró pesadamente. Segundos después, el rey demonio había quedado un poco pensativo. Él tenía una pequeña esperanza de que Vanessa, después de obtener su primera alma humana, pudiera aprender el valor del trabajo duro y dejara de desperdiciar su tiempo en videojuegos inservibles. El rey demonio suspiró pesadamente ante sus pensamientos, él realmente esperaba que aquella pequeña esperanza se hiciera realidad. Pero en eso, una hermosa súcubo entró volando a la oficina. Dicha súcubo, en un tono burlón, le decía al rey demonio que él parecía todo un padre preocupado por su hija. El rey demonio, al ver a aquella súcubo, se puso un poco nervioso mientras pronunciaba el nombre de dicha súcubo, ya que obviamente él la había reconocido de inmediato. Aquella súcubo se llamaba Lilith, la cual era la esposa del rey demonio y la madre de Vanessa. Ella, al estar cerca de su amado esposo, lo saludó felizmente mientras movía la mano de un lado a otro y lo miraba fijamente. Acto seguido, Lilith se acercó aún más al rey demonio y lo abrazó mientras lo besaba cariñosamente. Ella felicitaba a su amado esposo por haber enviado a Vanessa al mundo humano para buscar su primera alma, para que así Vanessa pudiera aprender el valor del trabajo duro. El rey demonio se había puesto aún más nervioso, ya que estaba recibiendo mucho amor por parte de su amada esposa. Luego, de manera nerviosa, le dijo a Lilith que él solamente había hecho lo que debía hacer como padre, ya que Vanessa no quería hacer nada y solo jugaba videojuegos. Poco después, Lilith se sentó en el regazo de su amado esposo. Luego, de forma pensativa, le comentó que ella todavía recordaba cómo, hace muchos años atrás, cuando ella era una joven súcubo, había drenado alrededor de unas 50.000 almas humanas. Y riendo levemente, Lilith le comentó a su amado esposo que ella solamente se había detenido ya que uno de sus asistentes le había dicho que si ella seguía drenando almas humanas, posiblemente todas las súcubos se quedarían sin trabajo debido a ella. Segundos después, Lilith lentamente fue sonriendo de manera pervertida mientras sus mejillas se sonrojaban un poco.
Ella comentaba que extrañaba mucho esos momentos y que quizás ella debería volver a ser una súcubo que esté activa. El rey demonio, al escuchar las palabras de su amada esposa, se molestó mucho y rápidamente se negó a que su esposa volviera a ser una súcubo activa. Lilith simplemente se rió levemente ante la reacción de su amado esposo, luego ella le había revelado que ella solo estaba bromeando con él. Luego, Lilith había creado una especie de portal que funcionaba como una ventana que permitía ver hacia el mundo humano, pero sin ser detectados. Al estar listo el portal, Lilith le había dicho a su amado esposo que era mejor ver cómo iba el progreso de Vanessa en el mundo humano. El rey demonio simplemente estuvo de acuerdo con su esposa, ya que le pareció una buena idea. Pero tanto Lilith como el rey demonio, al ver lo que estaba sucediendo por el portal, inevitablemente hizo que en las frentes de ellos dos aparecieran unas gotas de sudor, ya que no se esperaban para nada que su hija mayor estuviera en aquella situación. Por otro lado, se podía ver a Vanessa, la cual había sido llevada a la estación de policía más cercana por haber ofrecido servicios sexuales en la calle y por agredir a una persona. Ella lloraba de la vergüenza y humillación, ya que no entendía por qué ella había sido arrestada, pero en eso, la oficial de policía que había arrestado a Vanessa se había dirigido a ella muy enojada, diciéndole que ella era solo una adolescente y que no sabía nada del mundo. También la oficial de policía le había dicho a Vanessa que sus padres seguramente estarían decepcionados de ella si supieran que ella ofrecía servicios sexuales por la calle. Vanessa, al oír eso, simplemente comenzó a llorar aún más de manera cómica mientras ella le decía a la oficial de policía que precisamente fueron sus padres los que le dijeron que ella hiciera eso. Segundos después, Vanessa había sido llevada y encerrada de manera temporal en una de las celdas que había en la estación de policía. Vanessa, al ser encerrada, se molestó mucho y le gritó al oficial de policía, exigiendo ser liberada de manera inmediata, ya que ella era la princesa del inframundo y su padre era el temido rey demonio. Pero el oficial de policía, al escuchar las palabras de Vanessa, simplemente no le tomó mucha importancia y se fue con tranquilidad a su lugar de trabajo. Pero en eso, una voz había sonado en el lugar. Dicha voz provenía de un chico que estaba en una celda frente a la celda de Vanessa. Dicho chico era nuestro protagonista, el cual expresaba cierta sorpresa al ver a la nueva persona que había sido detenida en la estación de policía. Vanessa, al escuchar a nuestro protagonista, se enojó aún más y le gritó a él que se callara la boca. Nuestro protagonista simplemente miró confundido a Vanessa, ya que él no entendía por qué aquella chica desconocida para él se enojaba y le gritara de manera tan repentina. Pero en eso, el mismo oficial de policía que había encerrado a Vanessa en su celda se había enojado por los gritos, por lo cual, el oficial de policía también había gritado exigiendo silencio por parte de los dos adolescentes hasta que llegaran sus padres para poder pagar su fianza y poder salir de la prisión. A Vanessa no le había importado lo que había dicho el oficial de policía y simplemente siguió mirando fijamente a nuestro protagonista con mucho odio contenido, pero en ese momento, una voz femenina había sonado en el lugar. Dicha voz mostraba curiosidad, ya que era la primera vez en muchos años que ella pisaba el interior de una estación de policía. Vanessa había dirigido su mirada a donde provenía aquella voz femenina tan familiar. Ella se había sorprendido, ya que Vanessa había reconocido a la persona que había aparecido en la estación de policía. Dicha voz provenía de la reina de los demonios y de los súcubos, Lilith, la madre de Vanessa, la cual había creado un portal con su magia hacia la estación de policía para poder sacar de la prisión a su amada hija. La inesperada aparición de Lilith hizo que los oficiales de policía que se encontraban allí se sorprendieran e incluso uno de los oficiales de policía que se encontraban allí se llegó a atragantar con una rosquilla, ya que Lilith había deslumbrado a todos de manera temporal por su belleza demoníaca. Segundos después, todos los policías finalmente habían salido del trance ante la belleza demoníaca de Lilith, por lo cual todos los oficiales de policía se habían levantado rápidamente de sus asientos desenfundando sus armas. Aquellos policías se habían asustado un poco mientras le preguntaban a Lilith quién era ella y cómo es que ella había aparecido de manera repentina en la estación de policía. Lilith, al escuchar las palabras de los oficiales de policía, simplemente giró su mirada hacia ellos y les sonrió de manera divertida. Luego, en un tono burlón, ella les dijo a los oficiales de policía que no le tomaran mucha importancia, ya que ella solamente había venido a recoger a su querida hija de la prisión. Acto seguido,
Lilith había activado su hechizo más característico. Dicho hechizo hacía que cualquier persona que la viera llegara al éxtasis de manera inmediata. Los primeros en caer en aquel hechizo de Lilith fueron los oficiales de policía hombres. Las oficiales de policía, al ver a sus compañeros masculinos cayendo al suelo de manera repentina, se asustaron. La oficial de policía de cabello anaranjado miró confundida a sus compañeros caídos, mientras que ella se preguntaba qué demonios era lo que acababa de pasar. La otra oficial de policía de cabello azul se había acercado a sus compañeros caídos, examinándolos para ver qué era lo que les pasaba. Luego de unos segundos, la oficial de policía de cabello azul se giró hacia su compañera de cabello anaranjado, diciéndole que sus compañeros caídos estaban teniendo pequeñas convulsiones y que tenían que llamar rápidamente a emergencias. Pero la preocupación de las oficiales de policía no había durado mucho, ya que Lilith se había girado en su dirección y las había saludado de manera casual para después lanzarles un pequeño pero poderoso beso. Las oficiales de policía, al ver a Lilith directamente a los ojos, habían caído ante el hechizo de Lilith, llegando rápidamente al éxtasis. Mientras tanto, con Lilith, ella solamente miraba con tranquilidad como los oficiales de policía caían en el suelo retorciéndose ante el placer de su hechizo. Por otra parte, Vanessa de alguna manera había logrado salir de su celda y, al salir, directamente fue corriendo en dirección a donde estaba su madre. Vanessa, al estar cerca de su madre, se lanzó rápidamente a sus brazos y la abrazó. Luego, entre llantos, ella llamaba a Lilith. Lilith simplemente correspondió el abrazo de su amada hija gustosamente mientras ella sonreía y saludaba felizmente a su hija. Vanessa no había tardado en quejarse entre llantos con su madre, diciéndole a ella que los horribles humanos habían sido muy malos con ella y que incluso la encarcelaron en una sucia celda. Lilith, al escuchar las palabras de su amada hija, suavemente comenzó a acariciar el cabello de Vanessa, dándole todo el cariño maternal para poder calmar a su amada hija. Pero el momento madre e hija había sido interrumpido por nuestro protagonista, ya que él durante todo este tiempo había estado observando todo lo ocurrido anteriormente, por lo cual nuestro protagonista, sin poder aguantar más la curiosidad, se acercó a los barrotes de su celda y les preguntó a Vanessa y Lilith sobre lo que acababa de pasar. Vanessa y Lilith miraron a nuestro protagonista con confusión, ya que ellas no se esperaban la interrupción de él, pero en eso, Lilith y Vanessa se quedaron mirando en silencio, totalmente sorprendidas a nuestro protagonista, ya que ellas habían notado algo. Por parte de nuestro protagonista, este simplemente las miró confundido al verlas ahí sin decir nada, por lo cual nuestro protagonista decidió tratar de llamar su atención nuevamente. Pero tanto Lilith como Vanessa aún se habían quedado en silencio, ellas aún miraban fijamente a nuestro protagonista, estando sorprendidas. Vanessa, mientras miraba a nuestro protagonista, ella internamente se preguntaba el por qué él aún no había caído ante el hechizo de su madre. Fue en ese momento cuando Vanessa y Lilith habían visto el alma de nuestro protagonista, notando que el alma de él era de un color muy brillante. Ellas internamente no pudieron evitar pensar que el alma de nuestro protagonista era muy fuerte y atrayente. Nuestro protagonista simplemente las miraba con confusión, ya que ellas aún no seguían mirando en silencio. Media hora después, Vanessa y Lilith se encontraban caminando tranquilamente por las calles de la gran ciudad que había en el mundo humano. Lilith, como la reina demonio que era, inevitablemente destaca mucho en su elegante caminar. Mientras Vanessa y su madre caminaban por las calles, Lilith se quiso divertir un poco, por lo cual ella decidió activar su hechizo. Para Lilith, era muy divertido observar cómo las personas caían al suelo y se retorcían por el placer. En el proceso, varias personas habían caído ante el hechizo de Lilith. Mujeres, hombres, adolescentes y ancianos ahora se encontraban en el piso mientras convulsionaban por el placer al ver a Lilith. Incluso personas que se encontraban conduciendo su auto se habían estrellado contra algunos pósters de luz o contra otros autos. En ese momento, Lilith con tranquilidad le explicó a su querida hija que el truco para poder drenar un alma humana era no tener que destacar mucho en el mundo humano y tratar de mezclarse como uno de ellos. Vanessa sintió lentamente con la cabeza ante las palabras de su madre, pero inevitablemente ella no pudo evitar comentar que Lilith era la que realmente destacaba mucho, ya que Vanessa sabía que su madre era muy hermosa y que tenía mucha experiencia como súcubo. Lilith, al escuchar las palabras de su amada hija, ella solamente se rió levemente. Luego ella tranquilamente le explicó a Vanessa que estaba bien ser solo un poco llamativa en el mundo humano, pero de todas formas,
Lilith le recordó a su amada hija que seducir y drenar las almas de los humanos era un arte que Vanessa tendría que aprender a dominar por cuenta propia. Vanessa solamente asentía lentamente con la cabeza, estando un poco confundida por las palabras dichas por su madre. Lilith comenzó a caminar nuevamente y se puso delante de su hija. Luego, suspiró pesadamente para luego decirle a Vanessa que ella solamente la había ayudado por esta vez y que para la próxima, ella misma tendría que encontrar la manera de poder salir de sus problemas. Por parte de Vanessa, ella se había quedado en silencio por unos momentos, procesando las palabras de su madre. Pero poco después, Vanessa finalmente había caído en cuenta de lo que su madre le había dicho, por lo cual ella, de manera nerviosa, llamó a Lilith, pidiéndole que esperara un momento. Vanessa realmente esperaba que su amada madre no la fuera a dejar abandonada a su suerte en el mundo humano sin volver a tener alguna ayuda de su parte. Pero los temores de Vanessa se habían hecho realidad, ya que su amada madre no dudó en crear un portal hacia el inframundo y cruzarlo con tranquilidad mientras Lilith se despedía de ella, deseándole suerte. Vanessa trató de correr hacia el portal junto a su madre, mientras ella le suplicaba a Lilith que la llevara de regreso al inframundo para seguir con su vida tranquila, donde solo ella tenía que jugar videojuegos. Algunas horas después, finalmente el anochecer había llegado en la ciudad, mientras por las calles, algunos paramédicos se encontraban recogiendo y ayudando a las personas que aún se encontraban bajo el hechizo que había lanzado Lilith. Los paramédicos, mientras llevaban a aquellas personas a la ambulancia, se mostraban ciertamente incómodos. Por otro lado, en los televisores que se proyectaban en las calles de la ciudad se mostraban las noticias más recientes. La presentadora que se mostraba en las pantallas de la ciudad, nerviosamente decía que, según los expertos, aquellas personas que habían caído de manera repentina con pequeñas convulsiones se debía a un derrame químico, lo que había provocado los incidentes masivos por la ciudad. Algunas personas que se encontraban caminando por ahí se detenían a mirar las noticias, mientras, por otro lado, se podía ver a Vanessa sentada y recostada en uno de los banquillos que se encontraban por las calles de la ciudad. Vanessa dio un suspiro pesado, para luego comenzar a quejarse. Ella aún necesitaba drenar un alma humana y aún no había conseguido nada para poder regresar al inframundo y seguir jugando sus amados videojuegos. Por otra parte, las personas que pasaban caminando por ahí se habían quedado mirando a Vanessa. En especial, los hombres que pasaban por ahí se le quedaban mirando, ya que Vanessa era realmente atractiva. Pero Vanessa no le había tomado mucha importancia a aquellas miradas. Mientras, seguía quejándose, ya que ella realmente quería volver a su casa y seguir jugando sus amados videojuegos. Pero poco después, Vanessa simplemente había comenzado a llorar de manera cómica, lamentando no poder estar en su casa comiendo bocadillos, viendo películas y jugando videojuegos durante todo el día. Ella, en el proceso, inevitablemente comenzó a imaginarse a sí misma en aquella situación, disfrutando de su lugar feliz. En ese momento, Vanessa había dirigido su mirada de manera casual al frente. Ella observaba con desdén cómo las personas caminaban por la calle, pero su mirada se había posado en una persona que por alguna razón le parecía familiar. Ella se había quedado mirando fijamente a aquella persona, tratando de recordar quién era dicha persona que se le hacía familiar. Segundos después, Vanessa finalmente había reconocido aquella figura que se le hacía familiar, ya que aquella persona era nuestro protagonista, por lo cual, Vanessa, al reconocer a nuestro protagonista, se levantó del banquillo sorprendida. Ella realmente no esperaba reencontrarse con nuestro protagonista. Mientras tanto, con nuestro protagonista, él simplemente caminaba por las calles junto a un amigo regordete. El chico regordete le había preguntado a nuestro protagonista si es que él se encontraba bien, ya que durante las últimas horas habían sucedido cosas raras en toda la ciudad. Nuestro protagonista tranquilamente le contestó a su amigo que sí se encontraba bien, pero que de todos modos ellos dos deberían tener cuidado, ya que, según las noticias, todas las cosas raras que habían sucedido en la ciudad se debía a alguna especie de derrame químico. Por otra parte, Vanessa simplemente observaba a nuestro protagonista aún con sorpresa. Mientras ella observaba en silencio a nuestro protagonista, Vanessa internamente pensaba que él era el único humano con el alma lo suficientemente fuerte como para no caer ante el hechizo de su mamá. A Vanessa realmente aún le sorprendía aquel hecho. Pero rápidamente Vanessa había salido del asombro, ahora ella miraba con un creciente interés a nuestro protagonista. Lentamente, una sonrisa maliciosa se fue formando en su rostro. En ese momento,
Vanessa había decidido que definitivamente nuestro protagonista sería su objetivo, ya que ella quería drenar su alma. Volviendo con nuestro protagonista, este se estaba despidiendo con tranquilidad de sus dos amigos. Él les decía a ellos que él se iría a casa y que los vería mañana. El amigo regordete y el amigo de baja estatura de nuestro protagonista también se despidieron de él, diciéndole que se verían mañana justo después de la escuela. Después de despedirse de sus dos amigos, nuestro protagonista simplemente comenzó a caminar con tranquilidad por las calles en dirección a su casa. Mientras nuestro protagonista caminaba, a su costado había un gran televisor, donde se transmitían las noticias más recientes. La presentadora de las noticias informaba que el caos que había ocurrido en el centro de la ciudad se debía a una especie de derrame químico. Mientras nuestro protagonista seguía caminando con tranquilidad, inevitablemente no pudo evitar escuchar los comentarios de las personas que estaban viendo las noticias en ese momento. Él claramente había escuchado como una mujer le comentaba a su pareja que, según lo que ella había escuchado, el supuesto derrame químico había afectado principalmente a los hombres. La pareja de aquella mujer simplemente se quedó mirando sorprendido el televisor donde se transmitía las noticias. Minutos después, se podía ver como en un callejón se encontraban alrededor de 5 gatos callejeros comiendo felizmente las sardinas y el atún que una persona les había dado para que ellos pudieran comer. 3 de los 5 gatos callejeros habían maullado en forma de agradecimiento hacia dicha persona que les había dado de comer. Dicha persona que les había dado de comer era nuestro protagonista, el cual veía como los gatos callejeros seguían comiendo de las sardinas y el atún que él les había dado. Vanessa había seguido a nuestro protagonista. Ahora ella estaba escondida detrás de una pared, observando a nuestro protagonista, ya que ella no se esperaba que él fuera alguien tan bondadoso. Vanessa simplemente se había quedado en silencio, aún estando escondida para no ser descubierta. Ella observaba atentamente cómo nuestro protagonista alimentaba, cuidaba y acariciaba a aquellos gatos callejeros. De cierta manera, ella comenzó a sentir algo cálido surgiendo en su pequeño corazón de demonio. De un momento a otro, las mejillas de Vanessa se fueron sonrojando lentamente. Ella internamente pensaba que realmente nuestro protagonista no estaba tan mal, ya que de cierta manera ahora ella comenzaba a sentir una creciente atracción hacia él. Además, ella admitía que nuestro protagonista se veía muy lindo ayudando a aquellos gatos callejeros. Después de unos minutos, nuestro protagonista finalmente había llegado al complejo departamental donde vivía él y su familia. Aunque claro, mientras él subía las escaleras, internamente se quejaba, ya que él estaba cansado y le molestaba un poco tener que subir las escaleras. Cuando nuestro protagonista estuvo frente a la puerta del departamento donde él vivía, este dirigió su mano a su bolsillo para poder sacar la llave del departamento que tenía guardada ahí. Nuestro protagonista buscaba la llave con tranquilidad. Algunos segundos después, nuestro protagonista finalmente había encontrado la llave que estaba en su bolsillo, por lo cual, él, al tener la llave en su mano, comenzó a dirigirla a la herradura de la puerta del apartamento. Pero antes de que él pudiera introducir la llave, una voz femenina había sonado detrás de él. Dicha voz se burlaba un poco de nuestro protagonista, preguntándole a él si es que él era un hombre gato. Nuestro protagonista rápidamente había girado un poco su cabeza para poder ver quién era la persona que hablaba, pero cuando finalmente la había visto, simplemente comenzó a maldecir por lo bajo, ya que la había reconocido. Por parte de Vanessa, ella simplemente estaba sentada en el barandal del complejo de apartamentos. Con tranquilidad, le había dicho a nuestro protagonista que nuevamente sus caminos se habían encontrado. El tono tranquilo y burlón de Vanessa rápidamente había cambiado a uno más seductor. Ella le preguntó a nuestro protagonista si es que él quería tener relaciones sexuales con ella. Lentamente, Vanessa había descubierto un poco la chaqueta que ella había robado, dando así una buena vista de sus grandes atributos. Nuestro protagonista se había sorprendido mucho ante la inesperada pregunta de ella. Acto seguido, Vanessa bajó lentamente del barandal del complejo de apartamentos. Ella le decía a nuestro protagonista que si él quería, podían tener relaciones sexuales en ese mismo instante al aire libre. Pero nuestro protagonista, al oír las palabras de Vanessa, retrocedió sorprendido. Pero Vanessa no lo dejó, se acercó aún más a él y le rodeó el cuello con sus manos de manera seductora. Vanessa sonrió de forma burlona y le dijo a nuestro protagonista que ella sabía que él también quería hacerlo y que no tenía por qué contenerse ni ocultárselo a ella.
Nuestro protagonista se había sonrojado de la vergüenza. Él no podía creer que Vanessa dijera esas cosas sin sentir pena alguna. Nuestro protagonista se había puesto nervioso de repente. Él quería decir algo, pero su cerebro en ese momento no pudo formular lo que realmente él quería expresar. Al final, él le terminó diciendo a Vanessa que ella era la chica de la estación de policía. Vanessa, ante sus palabras, se rió levemente, ya que le resultaba divertido ver a nuestro protagonista nervioso. Segundos después, él había logrado calmar un poco su nerviosismo, por lo cual con un tono molesto, él le preguntó a Vanessa sobre el por qué ella estaba en su casa y si es que ella lo había estado siguiendo durante todo este tiempo. Vanessa, sin darle mucha importancia a las preguntas de nuestro protagonista, solamente se le quedó mirándolo fijamente. Su mirada era seductora y muy hambrienta. Nuestro protagonista estaba a punto de quejarse, pero la puerta del departamento donde él vivía se abrió de repente. Era su hermana menor la que había abierto la puerta y que también le daba felizmente la bienvenida a casa a su querido hermano mayor. Claro, la repentina aparición de la pequeña niña los dejó a ambos sorprendidos. Pero poco después, Vanessa sonrió al ver a la pequeña niña y con emoción le preguntó a nuestro protagonista si es que esa adorable niña era su hermana menor. La hermana menor de nuestro protagonista miró en silencio a Vanessa. Ella no sabía quién era la chica que su querido hermano mayor había traído a casa. Después de unos segundos, la niña señaló a Vanessa y con creciente curiosidad le preguntó a su hermano quién era ella. Vanessa, al escuchar la pregunta, rápidamente le contestó a la pequeña niña que ella era la hermosa y adorable novia de su hermano mayor. Claro, la hermana menor de nuestro protagonista, al oír las palabras de Vanessa, asintió lentamente con la cabeza de manera inocente. Pero nuestro protagonista, al oír lo que había dicho Vanessa, se acercó un poco a ella. Enojado, él le había dicho a ella que si realmente ellos dos eran una pareja, él quería que ella dijera su nombre. Vanessa, al oír la pregunta de nuestro protagonista, giró su cabeza para evitar su mirada molesta. Después de unos segundos, Vanessa, de manera un poco nerviosa, le dijo a nuestro protagonista que él se llamaba Adran Malalechia. Claro, nuestro protagonista, al oír ese nombre, se molestó y le preguntó a Vanessa si es que ella realmente pensaba que él se llamaba así. Vanessa sintió lentamente con la cabeza, contestándole que para ella, el nombre que había dicho podía aplicar perfectamente para él, ya que era normal para un humano común y corriente como lo era él. Por supuesto, nuestro protagonista se quejó y se enojó, diciéndole a ella que él no era así y que ella dejara de decir tonterías. Por otro lado, la hermana menor de nuestro protagonista simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar tranquilamente, adentrándose más en el departamento. La hermana menor de nuestro protagonista se acercó a su madre que pasaba casualmente por ahí, la cual era una hermosa mujer. La pequeña niña, con emoción, le dijo a madre que su querido hermano mayor había traído a una linda chica a casa. Claro, la madre de nuestro protagonista, al ver a Vanessa, no pudo evitar comentar que ella era muy linda, y con curiosidad le preguntó a su hijo mayor si es que la chica que estaba con él se quedaría a cenar. Nuestro protagonista estaba por decirle a su madre que ni siquiera conocía a Vanessa, pero Vanessa se le adelantó. Con tranquilidad y emoción, ella se presentó y saludó a la madre de nuestro protagonista, diciéndole que con mucho gusto ella se quedaría a cenar. Claro, nuestro protagonista, al oír las palabras de Vanessa, suspiró pesadamente mientras maldecía por lo bajo la audacia de Vanessa. Unos minutos después, nuestro protagonista, la hermana menor de nuestro protagonista y Vanessa se encontraban sentados en el comedor del apartamento. En ese momento, la madre de nuestro protagonista entró al comedor con una olla de comida que acababa de preparar en sus manos. Mientras la madre de nuestro protagonista servía la comida en la mesa, ella le preguntó con curiosidad a su hijo mayor el cómo él había conocido a Vanessa. Nuestro protagonista al escuchar las palabras de su madre suspiró pesadamente ante la pregunta y le dijo, un poco molesto a ella, que Vanessa no era su novia. Pero apenas nuestro protagonista terminó de decir eso, Vanessa contestó enérgicamente a la pregunta, diciéndole a la madre de nuestro protagonista que ellos se habían conocido en la estación de policía. Claro, nuestro protagonista se quedó sorprendido por la rápida respuesta de Vanessa. Por otro lado, la hermana menor de nuestro protagonista miraba con curiosidad a Vanessa. La madre de nuestro protagonista, al oír lo que dijo Vanessa, se acercó muy molesta a su hijo mayor y le preguntó si es que él se había peleado y llevado a la estación de policía otra vez.
Nuestro protagonista, al ver lo molesta que estaba su madre, giró su mirada para evitar verla fijamente y, de manera un poco nerviosa, le dijo que él solamente había defendido a un amigo en apuros. La madre de nuestro protagonista suspiró pesadamente y se cruzó de brazos. Ella aún estaba un poco molesta con él, pero aún así ella le dijo a él que tuviera más cuidado. Aunque defender a un amigo era noble, eso no significaba que se metiera en problemas todo el tiempo. Además, ella le recordó a su hijo mayor que tenía una hermana menor y que él debía ser un buen ejemplo para la pequeña niña. Nuestro protagonista asintió lentamente con la cabeza, ya que él sabía que tenía que ser un buen ejemplo para su querida hermana menor. Pero en eso, la hermana menor de nuestro protagonista levantó su mirada y lo miró fijamente. Ella con curiosidad, le preguntó a su hermano mayor si es que él había ganado la pelea en la que se había metido. Nuestro protagonista se rió levemente al escuchar la pregunta de su hermana menor, para después él colocar una mano en el cabello de la pequeña niña y acariciarlo suavemente. Luego, él le contestó a ella que era muy obvio que él había ganado la pelea. La hermana menor de nuestro protagonista asintió lentamente con la cabeza y simplemente se dispuso a disfrutar de las caricias que le estaba dando su hermano mayor en su cabello. Poco después, la madre de nuestro protagonista le sirvió un plato de espaguetis con albóndigas a Vanessa. Mientras ella le pasaba el plato, le dijo amablemente a Vanessa que si al terminar de comer ella quería más, solo tenía que decirlo y ella con mucho gusto le serviría otro plato. Vanessa asintió lentamente con la cabeza. Vanessa se quedó observando en silencio el plato de comida con espaguetis y albóndigas que tenía frente a ella con curiosidad y fascinación, ya que era la primera vez que veía la comida que comían los humanos. Inevitablemente, comenzó a sentir una mezcla de nerviosismo y expectación por la nueva comida. Lentamente, Vanessa agarró el tenedor y empezó a enrollar el espagueti. Cuando ella sintió que tenía una buena cantidad, lo dirigió a su boca. El nerviosismo y la expectación por el sabor hicieron que ella comenzara a sudar un poco. Al comenzar a masticar y saborear el espagueti con albóndigas, Vanessa abrió los ojos de par en par. Ella no se esperaba que la comida de los humanos fuera tan deliciosa y apetecible. Internamente, pensó que definitivamente el espagueti con albóndigas era muy bueno y que tenía que probar uno o dos platos más. Mientras ella seguía comiendo, Vanessa inevitablemente comenzó a llorar de manera cómica. Ella hizo una comparativa entre la comida de los humanos y la del inframundo. Gracias a eso, internamente comenzó a maldecir a su padre, ya que, según ella, había estado comiendo comida que sabía a basura durante todos esos años viviendo en el inframundo. Claro, nuestro protagonista la miró confundido y le preguntó el por qué ella estaba llorando de repente. Por otro lado, la hermana menor observaba con curiosidad a Vanessa. Los lamentos de Vanessa se desvanecieron rápidamente, ya que siguió comiendo con mucho entusiasmo y felicidad. Ella internamente, pensaba que esta era la primera vez que comía una comida de alta calidad. También, Vanessa había comenzado a agradecerle felizmente a la madre de nuestro protagonista por haberle dado una comida tan deliciosa. Claro, la madre de nuestro protagonista se rió levemente ante los elogios de Vanessa y amablemente le extendió una servilleta para que ella se limpiara la boca. Segundos después, Vanessa terminó su plato de espaguetis con albóndigas rápidamente, por lo cual, antes de pedir más comida, ella decidió usar la servilleta para limpiar su boca. Por su parte, la madre de nuestro protagonista solo sonrió felizmente y le dijo a Vanessa que no tenía que agradecerle nada, ya que ella lo había hecho con mucho gusto. Por supuesto, la madre de nuestro protagonista le dijo a su hijo mayor que después de que él terminara de comer, debería acompañar a Vanessa a su casa, ya que era muy peligroso que una chica tan linda como ella estuviera caminando sola a esas horas de la noche. Nuestro protagonista suspiró pesadamente al escuchar las palabras de su madre. Un poco molesto, le recordó a ella que él ya le había dicho que Vanessa no era su novia y que, de hecho, él ni siquiera sabía quién era, mucho menos sabía dónde ella vivía. Él le recalcó que lo único que sabía de Vanessa era que ella lo había estado siguiendo en silencio hasta llegar a su casa después de salir de prisión. Pero la hermana menor de nuestro protagonista se rió ante las palabras de su hermano. Ella le preguntó si es que a él le daba vergüenza que su madre y ella vieran y conocieran a su linda novia, llegando incluso a mentirles. La pequeña niña, burlonamente, le dijo a su hermano mayor que las mentiras que él decía daban mucho cringe. Nuestro protagonista se quedó muy sorprendido y dolido por las palabras de su querida hermana menor. Molesto, él le preguntó a ella sobre quién le había enseñado a hablar de esa manera.
Pero la hermana menor de nuestro protagonista no le dio importancia a lo que él había dicho y decidió seguir molestándolo a su hermano mayor, repitiendo una y otra vez la palabra cringe. Nuestro protagonista solo pudo cubrirse los oídos, ya que su hermana estaba gritando y él estaba muy cerca de ella. Él no pudo evitar decir que ahora odiaba mucho la palabra cringe. Por supuesto, Vanessa no desaprovechó la oportunidad de molestar a nuestro protagonista, por lo cual ella también comenzó a decir la palabra cringe, aunque ella no sabía lo que significaba. Nuestro protagonista solo se enojó al ver que Vanessa se unía a su hermana pequeña para molestarlo, por lo cual, él le dijo a ella que no se uniera a su hermana menor, ya que ella ni siquiera la conocía. Nuestro protagonista suspiró pesadamente y se dirigió a Vanessa aún un poco molesto. Él le dijo a ella que él solo la acompañaría hasta la estación de trenes, por lo cual, también él le preguntó a ella cuál era la estación que estaba más cerca de donde ella vivía. Vanessa solamente miró un poco confundida a nuestro protagonista, ya que ella no sabía lo que era una estación de trenes. Pero aún así, Vanessa decidió ser honesta y le contestó a nuestro protagonista que ella vivía en el mismo inframundo y que su padre la había echado a la calle. Por lo tanto, ella no tenía un lugar específico a donde ir. Nuestro protagonista se quedó mirando a Vanessa un poco confundido. Le resultaba muy extraño que Vanessa dijera que vivía en el mismo inframundo. Por otro lado, la madre de nuestro protagonista se estremeció al escuchar las palabras de Vanessa. Acto seguido, la madre de nuestro protagonista se levantó de su silla y se dirigió rápidamente hacia Vanessa para después ella comenzar a abrazarla cariñosamente de manera maternal. Con pequeñas lágrimas en los ojos, la madre de nuestro protagonista le dijo a Vanessa que lo que ella había pasado era horrible y que no entendía cómo su padre pudo tratar así a su propia hija. Claro, la madre de nuestro protagonista había malinterpretado las palabras de Vanessa. Ella pensó que el inframundo que había dicho Vanessa se refería a un hogar donde ella era tratada mal por su padre. Por parte de Vanessa, ella se quedó confundida ante el repentino abrazo. La madre de nuestro protagonista simplemente siguió abrazando y consolando a Vanessa, ya que ella pensaba que Vanessa era una pobre chica que había pasado por muchas injusticias en el lugar donde vivía. Poco después, la madre de nuestro protagonista le dijo a su hijo mayor que, a partir de ese momento, Vanessa se quedaría en el apartamento con ellos, al menos hasta que la situación de Vanessa mejorara. Claro, la madre de nuestro protagonista mostró su descontento, diciendo que le parecía muy injusto que Vanessa tuviera que ir a rogarle a su padre para que la dejara entrar a su casa. Nuestro protagonista solo miró sorprendido a su madre. Él no se esperaba que ella le ofreciera su apartamento a Vanessa para que viviera con ellos por un tiempo. Mientras la madre abrazaba y consolaba a Vanessa con mucho amor maternal, Vanessa solo lo miró fijamente a nuestro protagonista, para después sonreír y reír levemente de manera maliciosa y burlona. En ese momento, ella había comprendido que se había ganado la simpatía de la madre de nuestro protagonista. Por otra parte, nuestro protagonista no pudo evitar fruncir el ceño al ver la sonrisa burlona y maliciosa de Vanessa. Él internamente maldecía su suerte, ya que Vanessa ahora se había ganado la simpatía de su madre y viviría con ellos en su departamento de manera indefinida. Si llegaste hasta el final, significa que el video te gustó o, al menos, te entretuvo. Me ayudarías muchísimo si te suscribes al canal y le das like a este video. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.